Trastornos del sodio. Los trastornos de la concentración sérica de NAI son causados por anomalías en la homeostasis de agua, que ocasionan cambios en la proporción relativa de sodio/agua corporal. El consumo de agua y la AVP circulante constituyen dos efectores fundamentales en el mantenimiento de la osmolalidad sérica. Los defectos en uno o en ambos de estos mecanismos de defensa causan la mayor parte de los casos de hipernatremia e hiponatremia. Por el contrario, las anomalías en la homeostasis de sodio por sí mismas harán que surja un déficit o un exceso del contenido de cloruro de sodio de todo el cuerpo, factor determinante de SFV y de la integridad circulatoria. Como aspecto notable, el estado volumétrico también modula la liberación de arginina vasopresina por parte de la neurohipófisis. De modo que con la hipovolemia aumentan los niveles circulantes de dicha hormona en cada nivel de osmolalidad sérica. De manera semejante, en las causas hipervolémicas de deficiencia de llenado arterial, como insuficiencia cardíaca y cirrosis, la activación neurohumoral acompañante se produce también con incremento de AVP circulante, lo que culmina en retención de agua e hiponatremia. Por tanto, un concepto fundamental en los trastornos del sodio es que la concentración absoluta del NAI plasmático no aporta información sobre el estado volumétrico de un paciente específico, lo que se considera en las estrategias diagnósticas y terapéuticas. Hiponatremia. La hiponatremia, definida como la concentración de sodio plasmático 135 mm, es un cuadro más frecuente y afecta inclusive a 22% de los sujetos hospitalizados. Casi siempre es consecuencia del aumento en el nivel de AVP circulante o de una mayor sensibilidad renal a AVP, en combinación con el ingreso de agua libre, en cualquier cantidad. Una excepción notable sería la hiponatremia causada por un ingreso bajo de solutos, véase adelante. El cuadro fisiopatológico primario en casos de respuesta exagerada o inapropiada de AVP difiere en personas con hiponatremia, en función de su SFV. En consecuencia, para el diagnóstico se divide a la hiponatremia en tres grupos, según datos de la anamnesis y el estado volumétrico, por ejemplo, hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. 135 mm, es un cuadro más frecuente y afecta inclusive a 22% de los sujetos hospitalizados. Casi siempre es consecuencia del aumento en el nivel de AVP circulante o de una mayor sensibilidad renal a AVP, en combinación con el ingreso de agua libre, en cualquier cantidad. Una excepción notable sería la hiponatremia causada por un ingreso bajo de solutos, véase adelante. El cuadro fisiopatológico primario en casos de respuesta exagerada o inapropiada de AVP difiere en personas con hiponatremia, en función de su SFV. En consecuencia, para el diagnóstico se divide a la hiponatremia en tres grupos, según datos de la anamnesis y el estado volumétrico, por ejemplo, hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Hiponatremia hipovolémica. La hipovolemia causa activación neurohumoral importante, lo cual aumenta los niveles circulantes de arginina vasopresina, AVP. El aumento de AVP circulante permite conservar la presión arterial por intervención de los receptores vasculares y los vasoreceptores V1A e incrementa la reabsorción de agua por vía de los receptores renales. V2. La activación de estos últimos puede ocasionar hiponatremia cuando aumenta el ingreso de agua libre. Las causas extrarrenales de hiponatremia hipovolémica son pérdida por tubo digestivo, por ejemplo, vómito, diarrea, drenaje por sonda, y pérdida insensible, hiperhidrosis, quemaduras, del cloruro de sodio y agua. Cuando no hay una sustitución adecuada de líquidos orales, en general, la concentración urinaria de NAI es 20 mm. Destaca el hecho de que a estos pacientes se les puede clasificar en términos clínicos como euvolémicos y solo la menor concentración urinaria de NAE indica la causa de su hiponatremia. De hecho, la concentración urinaria de NAI 20 mm, sin haber una causa de hiponatremia hipervolémica, anticipa un aumento rápido de la concentración de NAI plasmático en reacción a la administración 4 de solución salina normal. Esta última induce diuresis hídrica en tal situación, al disminuir prontamente los niveles de AVP circulante. En las causas renales de hiponatremia hipovolémica hay una pérdida inapropiada de cloruro de sodio en la orina, lo que desemboca en agotamiento volumétrico y un incremento del nivel circulante de AVP. En general, la concentración de NAI en orina es 20 mm, Fic 49 a 5.
La deficiencia de aldosterona circulante o sus efectos renales pueden causar hiponatremia en la insuficiencia suprarrenal primaria y otras causas de hipoaldosteronismo. La hiperpotasemia y la hiponatremia en un sujeto hipotenso o hipovolémico con concentraciones urinarias de NAI altas, mucho más de 20 mm, debe sugerir fuertemente este diagnóstico. Las nefropatías natriopénicas pueden ocasionar hiponatremia si disminuye el ingreso de NAI por deterioro de la función de túbulos renales. Entre las causas habituales están nefropatía por reflujo, nefropatías intersticiales, uropatía posobstructiva, enfermedad quística de médula renal y la fase de recuperación de la necrosis tubular aguda. Los diuréticos tiacídicos ocasionan hiponatremia por diversos mecanismos, como polidipsia y agotamiento volumétrico inducido por diuréticos. Debe resaltarse que las tiacidas no inhiben el mecanismo de concentración renal, de tal forma que el AVP circulante conserva un efecto completo sobre la retención renal de agua. Por el contrario, los diuréticos con efecto en ASA-DN, que con menor frecuencia se vinculan con hiponatremia, inhiben la absorción de cloruro de sodio en la rama ascendente del ASA-DN, tal Zika-Sendin-Lim of the Loop of Henle, y así menoscaban el mecanismo de contracorriente y aminoran la capacidad de concentrar orina. La mayor excreción de un soluto osmóticamente activo que no se reabsorbe o que lo hace en poca cantidad puede originar disminución del volumen circulante e hiponatremia. Entre sus causas importantes están glucosuria, cetonuria, como en la inanición o en la cetoacidosis diabética o alcohólica, y bicarbonaturia, como en la acidosis tubular renal o alcalosis metabólica, en la que la bicarbonaturia acompañante hace que se pierda NAI. Por último, el síndrome de pérdida cerebral de sal es una causa rara de hiponatremia hipovolémica que comprende hiponatremia con hipovolemia clínica y natriuresis inapropiada y que surge en casos de enfermedades intracraneales. Cuadros coexistentes comprenden hemorragia subaracnoidea, traumatismo craneoencefálico, craneotomía, encefalitis y meningitis. Es crucial diferenciar tal cuadro del síndrome de antidiuresis inapropiada, más común, SIAD, Syndrome of Inappropriate Antidiuresis, porque la pérdida de sodio cerebral suele reaccionar a la sustitución enérgica con NaCl. Hiponatremia hipervolémica. En estos casos se incrementa el cloruro de sodio corporal total, que se acompaña de un aumento proporcionalmente mayor del nivel de agua corporal total, lo cual hace que disminuya la concentración plasmática de NaI. Igual que ocurre en la hiponatremia hipovolémica, los trastornos causales pueden diferenciarse por el efecto que ejercen en la concentración urinaria de NaI. Como característica peculiar, la insuficiencia aguda o crónica se acompaña de un incremento en la concentración urinaria de NaI. El cuadro fisiopatológico de la hiponatremia en trastornos con edema y avidez de sodio, insuficiencia cardíaca congestiva, CHF, congestive heart failure, cirrosis y síndrome nefrótico, es semejante al observado en la hiponatremia hipovolémica, salvo que disminuyen el llenado arterial y la integridad circulatoria por factores causales específicos, por ejemplo, la disfunción cardíaca en CHF y la vasodilatación periférica en la cirrosis. En general, la concentración urinaria de NaI es muy baja, es decir, 10 mm incluso después de hidratación con solución salina normal. Este estado de avidez por NaI puede disimularse por la administración de diuréticos. El grado de hiponatremia constituye un índice indirecto de la activación neurohumoral acompañante y es un indicador pronóstico decisivo en la hiponatremia hipervolémica. Hiponatremia euvolémica 10 mm incluso después de hidratación con solución salina normal. Este estado de avidez por NaI puede disimularse por la administración de diuréticos. El grado de hiponatremia constituye un índice indirecto de la activación neurohumoral acompañante y es un indicador pronóstico decisivo en la hiponatremia hipervolémica. Hiponatremia euvolémica. La hiponatremia euvolémica aparece en casos de hipotiroidismo moderado a grave y se corrige cuando se alcanza el estado eutiroideo. La hiponatremia profunda también puede deberse a insuficiencia suprarrenal secundaria por alguna enfermedad de hipófisis, en tanto que el déficit de aldosterona circulante en la insuficiencia suprarrenal primaria origina hiponatremia hipovolémica y la deficiencia de glucocorticoides predominante en la insuficiencia suprarrenal secundaria acompaña a la hiponatremia euvolémica. Los glucocorticoides ejercen una reacción de retroalimentación negativa en AVP liberada por la neurohipófisis, de tal forma que la sustitución de hidrocortisona en estos pacientes normalizará rápidamente la respuesta de AVP a la osmolalidad,
con lo que disminuye la AVP circulante. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, SIAD, síndrome of inappropriate antidiuresis, es la causa más común de hiponatremia euvolémica. La generación de hiponatremia en SIAD obliga a ingerir agua libre, con consumo persistente en el marco de osmolalidades séricas menores del umbral habitual de la sed, como cabría esperar. El umbral osmótico y las curvas de respuesta osmótica para la sensación de sed se desplazan en sentido descendente en personas con SIAD. Se han identificado 4 perfiles peculiares de la secreción de AVP en individuos con SIAD, independientemente de la mayor parte de las causas primarias. La secreción errática y no regulada de AVP se observa en casi 33% de los pacientes, sin una correlación evidente entre osmolalidad sérica y niveles de AVP circulante. En otros pacientes no queda suprimida la secreción de AVP cuando las osmolalidades séricas disminuyen y surge una curva de respuesta normal a cuadros hiperosmolares. Otros sujetos tienen un reajuste del osmostato, con un umbral de osmolalidad menor y un desplazamiento de la curva de respuesta osmótica a la izquierda. Por último, el cuarto subgrupo de pacientes esencialmente no tiene AVP circulante detectable, lo cual sugiere una ganancia de la función en la reabsorción renal de agua o una sustancia antidiurética circulante diferente de la AVP. En algunos pacientes se han descrito mutaciones de la ganancia de la función de un residuo específico en los receptores V2 de AVP, lo que ha llevado a la activación constitutiva del receptor en ausencia de AVP y SIAD nefrógena. En sentido estricto, los individuos con SIAD no son euvolémicos, pero tienen una expansión subclínica del volumen circulante por la retención de agua y cloruro de sodio inducida por AVP. Los mecanismos de escape de vasopresina invocados por los incrementos sostenidos de AVP sirven para limitar el transporte en el túbulo distal renal, con lo que se conserva un estado de equilibrio moderadamente hipervolémico. La concentración sérica de ácido úrico suele ser baja, 4 mm/100 ml, en sujetos con SIAD, lo que es compatible con la supresión del transporte tubular proximal en el marco de un incremento del transporte de cloruro de sodio y agua en el túbulo distal. Por el contrario, los individuos con hiponatremia hipovolémica suelen ser hiperuricémicos, por la activación compartida del transporte de cloruro de sodio y uratos en el túbulo proximal. Entre las causas frecuentes de SIAD están neumopatías, neumonía, tuberculosis, derrame pleural y otras, y enfermedades del sistema nervioso central, SNC, tumores, hemorragia subaracnoidea, meningitis y otras más. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética también se observa con neoplasias malignas y a menudo con el carcinoma microcítico pulmonar. 75% de los casos de SIAD que aparecen en neoplasias malignas, cerca del 10% de los enfermos con dicho tumor tendrá una concentración plasmática de sodio 130 mm al ser atendidos por primera vez por el médico. La SIAD también es una complicación frecuente de algunos fármacos, muy a menudo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Otros medicamentos potencian el efecto renal de AVP sin imponer efectos directos en los niveles de AVP circulatoria 130 mm al ser atendidos por primera vez por el médico. La SIAD también es una complicación frecuente de algunos fármacos, muy a menudo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Otros medicamentos potencian el efecto renal de AVP sin imponer efectos directos en los niveles de AVP circulatoria.